Lucas capítulo 17, versículo 11. ¿Estamos listos? Bien, sígame con su vista, por favor. Vamos a leer todo el pasaje, versículo 11 al versículo 18. Dice la escritura: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese a Dios, gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta es la historia de el encuentro de 10 hombres con Jesús. Y bien, quiero resaltar esta pregunta que usted puede ver en pantalla. ¿Y dónde están los 9? ¿Y dónde están los 9? En referencia precisamente a lo que la escritura nos muestra, es la historia, insisto, de 10 hombres leprosos. Anteriormente en la escritura había sucedido un milagro con un hombre leproso. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo en los primeros capítulos. Parte de lo que tenemos que entender era que no era tan común un milagro como este. Sin embargo, vemos que ha ocurrido, de manera que posiblemente estos hombres pudieron darse cuenta que había un hombre que podía sanarles. De la misma manera que si nos vamos, por ejemplo, al caso de la mujer que tenía flujo de sangre, y en su valentía y en su fe se arroja para tocar el manto o el borde del Señor, nos encontramos de la misma manera en otro pasaje en donde la gente, posiblemente considerando este acto, llegaba y tocaba el borde del manto del Señor, y de la misma manera ellos recibían sanidad. Y seguramente se corrió la voz de que este hombre llamado Jesucristo tenía el poder para poder sanarlos. Sin embargo, hay una situación muy particular dentro de esta historia que vamos a analizar un poco más adelante. De las primeras cosas que tendremos que entender es que aquel que tenía lepra es porque tenía una enfermedad en la piel. Posiblemente no la lepra que conocemos actualmente, pero si la persona simplemente, posiblemente tenía algunas manchas en su piel, eso se consideraba ya un hombre leproso, hasta el grado de tener posiblemente también algunas llagas. Entonces este es el hombre que tenía lepra. Lo interesante de esto, y es parte de lo que tenemos que entender también, es que el Señor instituyó una ley para los leprosos, una ley para los leprosos. Y esto lo encontramos en el libro de Levítico, capítulos 13 y 14. La ley es bastante extensa. Levítico capítulos 13 y 14. Y ha de llamar mucho la atención que cuando se menciona el asunto de la ley al leproso, la escritura nos dice
capítulo 13, versículo 3, que en caso de que una persona se encuentre en una situación como esta, a esta persona se le va a declarar inmundo. Es decir, una persona que ya caminaba con lepra, él caminaba con una etiqueta, con la etiqueta de inmundo. No solo de esta manera, sino que cuando se reconocía por medio del sacerdote que este era inmundo, él tenía que declarar y salir gritando: inmundo, inmundo. De tal manera o de esta manera, la gente que estaba en los alrededores se alejaba de ellos para no entrar en contacto y no contaminarse. Además de todo esto, capítulo 13, versículo 45, no solamente bastaba con llevar una etiqueta de inmundo, sino también esta persona tendría que llevar sus vestidos rasgados. Era la forma que se iba a identificar, vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Generalmente cuando los judíos caminaban, específicamente cuando llegaban al templo, se cubrían su cabeza. Estos por ley tenían que descubrirse la cabeza. Y no solo bastaba con eso, sino que también tendría que por ley estar solo y fuera del campamento. Es decir, si pudiéramos decir, para desgracia, que prácticamente era como la gente les veía, para desgracia de ellos, ellos tenían que estar apartados y tenían que estar solos. De alguna manera nos encontramos que posiblemente algunos leprosos vivían en comunidad, vivían aislados, pero vivían en comunidad. De tal manera nos encontramos aquí 10 hombres que estaban juntos. Y cuando se enteraron que Jesús iba a pasar por ahí, entonces comienzan a gritar. Entonces, parte de lo que vamos a ver esta mañana, o una de las primeras cosas que vamos a ver esta mañana, es decir, es la necesidad de aquellos hombres. Si volvemos a la palabra, ahí en el capítulo 17, en el versículo 12 vemos que la escritura dice: y al entrar en una aldea les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales separaron lejos. Separaron lejos porque ellos, de acuerdo a la ley, no podían acercarse, no debían acercarse. Y cuando nosotros pensamos acerca de estos hombres, es pensar también que muchas veces nosotros etiquetamos a ciertas personas, posiblemente por lo que nosotros vemos, y la mayoría de ese tipo de personas viven en una condición emocional bastante complicada, porque son menospreciados, son rechazados. Lo que tendremos que entender de acuerdo a ello es que la lepra, en un simbolismo espiritual, la lepra representa el pecado. Pero en ese simbolismo nosotros sabemos y creemos que Cristo y su sacrificio ha sido suficiente para perdonarnos. El asunto es que cuando una persona se acerca y entendemos que ha recibido el perdón de sus pecados, posiblemente nosotros como iglesia malamente seguimos etiquetando, seguimos señalando, y en lugar de llevar sanidad al corazón, encontramos mucha gente fuera de la iglesia amargada y haciendo un reclamo a la iglesia, no así a Dios, por lo que ha vivido, cuando tendríamos posiblemente que entender
que ni siquiera Dios se ha metido en el asunto, sino ha sido la propia iglesia que se ha encargado de etiquetar y de separar a quien tiene una necesidad. Y es por eso que nosotros como iglesia tenemos que esforzarnos en mostrar el amor de Cristo para el no creyente, para aquel que necesita de Dios. Así que estos hombres estaban apartados y a la distancia gritaron. La escritura dice, versículo 13, alzaron la voz diciendo: Jesús. Tendrían que haber gritado bastante fuerte para que el maestro pudiese escucharlos a la distancia. Jesús, maestro. Es interesante notar que aquellos hombres le llaman maestro. Y es que cada palabra de la escritura tiene algo que decirnos. Tendremos que resaltarlo porque en el entendido, estos no eran discípulos del maestro. Solamente aquellos que caminaban, solamente que estaban bajo su cuidado, bajo su cobertura, bajo su enseñanza, tenía el derecho de llamarle maestro. Interesante es que estos hombres, y que la palabra lo resalte de esta manera, le llamen maestro. Más adelante concluiremos con un poco de ello. Cuando ellos gritan: maestro, ten misericordia de nosotros, la escritura dice que cuando él los vio, cuando Jesús los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Lo interesante que encontramos aquí en la escritura es que estos hombres no pidieron por su sanidad. ¿Qué fue lo que pidieron? ¿Qué pidieron? Misericordia. A diferencia de aquel leproso que mencioné al inicio, en donde le dijo: Señor, ¿quieres sanarme? Él llegó con la firme intención de ser sanado. Señor, ¿quieres sanarme? A lo cual el Señor le responde: quiero, sé sano. Y en ese momento recibió su sanidad. Bien, en ese momento él fue con los sacerdotes para mostrarse, para continuar con el rito de purificación. En otras palabras, fue con los médicos para que le dieran el alta. Pero estos tipos eran como los del seguro. Espero que nadie me vaya a escuchar y que nadie trabaje en el seguro. Que nos dicen: ok, estás enfermo, ven dentro de 15 días. A veces, si bien te va. Aquellos que necesitan una resonancia magnética, ven dentro de 2 o 3 meses. Y ahí le llevan ya a la persona en el cajón, ¿verdad? Se oye muy sarcástico, pero para 1 año la cita. Y bien, esto es en el ámbito terrenal y en estos tiempos, pero miren, aquellos tiempos los sacerdotes eran bastante complicados y tenían que hacer ciertos, le mencionaba, ritos de purificación. Y recuerdo que con aquella primera historia, cuando el leproso se acerca a los sacerdotes, estamos en el entendido de que no había ninguna evidencia de ningún leproso en toda la historia de la humanidad que hubiese sido sanado por medio de un milagro. Y esto fue algo muy asombroso para aquellos hombres. Sin embargo, aquí nos encontramos con un segundo caso en que no 1, sino 10
10 leprosos. Lo interesante, continuamos diciendo, es que ellos no solicitaron un milagro, sino que ellos lo que solicitaron fue misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Y aquí tendremos que decir que definitivamente nunca la mirada de los sacerdotes se va a comparar a la mirada de Cristo. Una mirada de misericordia, una mirada de gracia, una mirada de redención. La Escritura dice, cuando Él los vio, ¿qué vería en ellos el Señor Jesucristo? Y seguramente tendremos que decir que por encima de su enfermedad, tendremos que decir que ellos vivían una vida alejada de Dios. Y entonces en ese momento la gracia de Cristo llega, la misericordia llega sobre sus vidas. Curioso es que el Señor no les haya dicho, en este momento los sano y vayan en paz, sino que les da una instrucción y es muy específica. Les dice, id, mostraos a los sacerdotes. El asunto es que mientras ellos aceptan la instrucción que Jesús ya les había dado, tendríamos que pensar en el hecho de que ¿qué sucede cuando estos hombres van caminando hacia el templo? Las críticas, la mirada de la gente, considerando que eran hombres inmundos. Pero algo extraordinario sucede en aquel momento, que mientras ellos están avanzando, sucede algo formidable. Entonces lo que vemos dentro de este episodio es que ellos tienen que moverse en fe antes de que suceda el milagro. Posiblemente nosotros estemos caminando con algunas situaciones difíciles, imposibles para nosotros, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y lo que Dios nos pide es de que nosotros nos movamos en fe mucho antes de que suceda el milagro. Si nosotros tenemos la certeza que Dios es Dios y que Él tiene poder para hacer absolutamente todas las cosas, tendremos que movernos en fe antes que suceda el milagro. Y esto fue lo que aquellos hombres hicieron. Por supuesto, requiere de valentía. Moverse de esta manera sin saber qué va a ocurrir no es nada sencillo. Ellos no tenían certeza de su milagro, no sabían qué iba a acontecer, pero ellos deciden obedecer al maestro. Así que comienzan su trayectoria. Versículo 14, en la segunda parte, la Escritura nos dice: y aconteció que mientras iban, ¿qué sucedió? Ellos fueron limpiados. Y aquí es cuando sucede el milagro. El milagro sucede en el camino. Muchas veces estamos esperando y seguimos esperando. Y seguimos esperando, pero no accionamos a lo que Dios ha mandado por medio de su palabra. Ay, es mejor que el pastor ore por mí. Cuando nosotros tenemos la responsabilidad de doblar nuestras rodillas delante de Dios y orar por la necesidad. ¿No es así? Nosotros tenemos la responsabilidad de leer su palabra, alimentarnos, tomar fuerzas y entender que su palabra puede penetrar hasta nuestro corazón, hasta lo más profundo de nuestro corazón, de manera
que podemos entender que sí o sí su palabra va a actuar y va a obrar en nuestra vida, porque así está escrito. Pero muchas veces nos detenemos, esperamos, lloramos, no nos movemos, cuando el Señor nos dice: lo único que tienes que hacer es accionar, muévete antes de que suceda el milagro, camina, ve de frente. En nuestro caso tenemos recursos: el recurso de la oración, el recurso de la lectura de la palabra. ¿De qué manera nos vamos a fortalecer si no es por medio de ella? Y si bien que venimos al templo y escuchamos o estamos 2 horas, solamente 2 horas en el servicio durante toda la semana, ¿cuántas horas tiene la semana? Ya la puse difícil, ¿verdad? Muchas. 24 de cada día por 7, 168. Usted le dedica 2 al Señor, que hace 166 horas a la semana, esperando la respuesta de Dios. Por supuesto, mire, no estoy generalizando, ¿verdad? Por supuesto que necesitamos descanso, evidentemente, y yo les sugiero que descanse al menos las horas que se recomiendan. Creo que es imposible y la mayoría no podemos hacerlo de esta manera. Me refiero al asunto de dormir al menos las 8 horas. Para muchos de nosotros es muy complicado, entonces alrededor de 6, si no es que menos. Hermano, le recomiendo, no haga esto. Yo sé que el trabajo no se va a terminar, pero un día el cuerpo, como se dice, el cuerpo le va a pedir factura. Usted tiene que descansar, encuentre la manera de poder hacerlo, ¿ok? Ahí se lo dejo nada más. Yo sé que usted lo sabe, pero nos agobiamos día a día con el trabajo y demás. Gracias a Dios que al menos tenemos 2 horas de 168 a la semana para que usted pueda tomar un momento para descansar, reflexionar, despejar su mente y permitir que el Señor hable por medio de su palabra. Pero no debería ser así. Así que tenemos un gran compromiso y una gran responsabilidad. Aquellos hombres no tenían la certeza de su milagro, pero ellos comenzaron a caminar en fe. Y qué curioso, ¿no? Que ellos recibieran fe en aquel momento, porque siendo que, aunque eran judíos y de alguna manera conocían las escrituras, tal vez la fe no se había hecho tan presente en sus vidas como en este momento. Y es que también al ver nosotros los milagros, las maravillas que hace el Señor, es una manera también de que nosotros podamos ejercitar nuestra fe. Al saber que cuando ciertas personas venimos con una necesidad delante del Señor, la ponemos delante del Señor y el Señor obra de manera milagrosa, eso nos hace fortalecer nuestra fe de alguna manera. Y como bien lo dijimos, estos hombres seguramente, no tengo la menor duda, que habían escuchado del poder de Jesús. De alguna manera ellos corrieron hacia donde estaba Jesús. Y hermanos, cada uno de nosotros debemos venir todos los días con una necesidad delante de Dios para decirle: Señor, necesito de ti. Necesito de ti. Esa fue la manera en que aquellos hombres se acercaron y aún le gritaron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Una vez que sucede el milagro, ahora nos encontramos ahí en el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió
glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Antes de hacer una mención con respecto a lo que sucedió, tendremos que resaltar el asunto de que este hombre era un samaritano. Y no solamente el hecho de decir soy un leproso, estoy apartado de la comunidad, era un samaritano y estaba apartado de toda la comunidad judía, porque de la misma manera los consideraban impuros, no puros, porque estos ya venían de una raza totalmente diferente, se habían mezclado con otras naciones, y de esa manera surgió la población o la comunidad de Samaria. No era una raza pura, no era una raza que hubiese surgido propiamente de los judíos, sino, insisto, había una mezcla de judío con con algunas otras ciudades, algunas otras poblaciones. De esta manera, entonces consideraban que eran impuros. Así que él ya llevaba cargando una losa sobre sí. No conforme con ello, ahora carga con una losa de una enfermedad, y que por motivo de ella ahora no sería solamente excluido de su comunidad o de la comunidad de los judíos, sino también de su comunidad, la comunidad de Samaria, que de la misma manera seguro lo señalaron y seguro lo expulsaron de la comunidad. Pero de alguna manera estos hombres encontraron refugio. Y esto me recuerda aquella historia en la que David va y se refugia en aquella cueva llamada Adulam, en donde había una comunidad de hombres que estaban endeudados, que estaban amargados, que absolutamente nadie les estimaba. Sin embargo, en aquel lugar, de manera aislada, encontraron un refugio. Y hubo un hombre que no solamente pudo recibirlos, sino que una vez que los recibe también comienza a formarlos y comienza a cambiar su carácter, empieza a cambiar su forma de ver la vida. Y aquellos hombres que eran llamados los endeudados y los amargados, finalmente los encontramos en la Biblia como los valientes de David. Qué distinción tan importante, porque de ser un grupo totalmente excluido, ahora forman un grupo de élite, digamos, muy cerca de aquel que se convertiría en rey de Israel. ¿Y a quién prefiere tener cerca el rey? Sino a aquellos que han estado con él. ¿Quiénes son los más leales? A quienes se les extiende la mano. Así que si nosotros hemos encontrado misericordia y gracia de parte de Dios, tendremos que ser leales a su llamado. Tendremos que ser fieles a su llamado. Todos estos hombres fueron transformados. Así que posiblemente estos hombres, este grupo de 10 leprosos, encontraron refugio de manera aislada y de alguna manera compartían sentimientos y opiniones. El asunto es que, y peligroso, es que cuando hay una manzana podrida dentro del grupo, es casi seguro que contamine a todas las manzanas. O si hay un tomate echado a perder, es casi seguro que nos eche a perder toda la caja. ¿No es cierto? Entonces nosotros tendremos que tener mucho cuidado en ese sentido, porque por el hecho de saber con quién nos juntamos. ¿Con quién se junta usted?
¿Con qué clase de amigos se junta usted? ¿Tiene una comunidad de fe como nosotros? Gloria al Señor. Las abuelas se juntan. Se van a juntar otra vez. Ya les lancé el reto. Esa es la comunidad de fe, pero por supuesto que fuera de la comunidad de fe posiblemente hagamos compañerismo con algunos otros. Muchos están en una posición de trabajo en donde entendemos no hay comunidad de fe, ¿o sí? ¿Todos son hermanos? Si a veces entre los hermanos suceden situaciones y es ahí donde decimos, tú eres hermano, pero a lo mejor eres hermano del diablo. Mal el asunto. Entonces, generalmente cuando estamos en una comunidad fuera de nuestro hábitat, estoy hablando del cristianismo, nos topamos con gente de todo tipo. Y entonces, cuando estamos en un grupo, ya sea pequeño y grande, y todos los días estamos escuchando acerca de sus amarguras, un día de estos, nosotros vamos a salir con sus propias amarguras. ¿No es así? Si nosotros escuchamos que constantemente se está quejando, en algún momento nosotros vamos a comenzar a quejarnos. Es que fíjate que el jefe me ha tratado así. Tal vez al inicio, no te preocupes, es parte, tal vez sea parte del proceso, no lo sé, al siguiente día, pero fíjate, es que no han salido las cosas como yo quiero y se están burlando de mí, me están no te preocupes, tranquilo, espera al siguiente día. No, es que la empresa no nos está dando los recursos. Tienes razón. Creo que no nos están dando los recursos que necesitamos. Creo que tendremos que hacer una queja. Y ya para el tercer día ya cambió totalmente su mentalidad. En lugar de buscar una solución, es mucho más fácil adaptarnos a la condición. ¿No es así? Y ahí es donde tendremos que tener mucho cuidado. ¿Qué clase de amigos son sus amigos? Si es que los considera sus amigos. ¿Lo llevan hacia el bien o lo llevan hacia el mal? Es un momento de reflexión para todos nosotros. Yo conozco una historia en la Biblia y seguramente usted lo conoce también, donde un paralítico estaba imposibilitado de llegar a Cristo, pero ese hombre tenía una necesidad. No había manera, pero él tenía amigos. Y uno de ellos dijo, si no hay manera, encontramos la manera de llegar a Cristo. Se armaron, lo levantaron. La multitud en aquel lugar, difícil para entrar. Otro de ellos dijo, entramos porque entramos. Se subieron al techo y comenzaron a hacer un hoyo. Y de alguna manera lo bajaron. Lo interesante de toda esta historia, además del milagro de que aquel hombre se levanta, deja el lecho y se mueve de una manera totalmente milagrosa, es que el Señor les dice, o el Señor le dice, por la fe de ellos te voy a sanar. Qué interesante. ¿Qué clase de amigo tenía este hombre? Amigos que lo llevaban a Jesús. Tenga amigos que lo lleven a Jesús y que compartan su fe, que sean de su mismo ánimo. O si bien, si usted está dentro de un grupo, ¿por qué no usted lleva a Jesús a ese grupo? ¿Por qué no lo muestra? ¿Qué espera para mostrar a Jesús? Y es que nuestras acciones serán las mismas que ellos. Y si son las mismas que ellos, entonces estaremos reflejando realmente a Cristo en nuestras vidas. Lo dejo para la reflexión. Cristo habita en nosotros.
Su Espíritu Santo habita en nosotros y nosotros tenemos que ser un reflejo de esa luz a donde quiera o en donde quiera que nosotros estemos. ¿Qué satisfacción, hermanos, tenemos? No sé si la mayoría lo hemos tenido, algunos solamente la hemos tenido, por el asunto de que cuando alguien está muy cerca de nosotros y nos dice: ¿qué te ha sucedido? ¿Por qué hoy estás diferente? ¿Por qué antes eras así, ahora no lo eres? Algo ha sucedido en tu vida. ¿Qué satisfacción es escuchar eso? Porque al escuchar eso tendremos que decir es que sí, por supuesto, algo ha sucedido y Cristo habita en mí. Esa es la mejor oportunidad para poder compartir de su palabra. Y en lugar de compartir nuestros sentimientos de amargura, de odio, de rencor, hacer que todo ello sea transformado por medio de Cristo a través de su amor, su gracia, su misericordia, su paz, su sanidad. Y saber que Dios también puede alcanzarles. Nos esforzamos, hermanos, por alcanzar al que está perdido. Y esa es parte de nuestra responsabilidad. Cuando el Señor asciende al cielo y les dice a sus discípulos: yo me voy, no se quedan solos, viene el Consolador, por tanto les digo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Era su responsabilidad y es la responsabilidad que nos ha dejado como iglesia, poder compartir de su amor. La pregunta es: ¿estamos compartiendo su amor? Por último, en este pasaje se resalta precisamente la fe de aquel hombre. Versículo 17, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Para este momento aquel hombre samaritano había regresado y había dado gracias por su milagro, gracias por lo que había ocurrido. La pregunta es: ¿y dónde están los 9? ¿Qué fue lo que hizo esta diferencia? Tendremos que decir una cosa: ¿obedecieron al maestro? Seguramente, porque había sido una instrucción muy específica, y cuando ellos obedecieron camino a mostrarse al sacerdote, ellos fueron limpiados. Entonces, con respecto a ello, para que ellos fuesen restaurados o fuesen dados de alta, como decimos, necesariamente tenían que llegar con el sacerdote. ¿Qué implicaba para una persona leprosa ir con el sacerdote? Y aquí era lo complicado, no era cosa sencilla. Se tenía que hacer un ritual para que ellos fuesen lavados por medio de agua corriente, así lo expresa la Escritura, un ritual para ser lavados con agua corriente. Tenían que hacer un sacrificio de un cordero, o bien si no tenían los recursos necesarios podrían ser algunas palomas. El sacerdote, por medio de ese sacrificio, tenía que tomar sangre y colocarla en las orejas o en la punta de sus dedos, de su mano y de su pie. Tenía que de alguna manera utilizar aceite también. Y una vez cumplido el rito, tenía que aislarse nuevamente
por 7 días para asegurar que verdaderamente este hombre estuviese limpio. Muchas veces este aislamiento duraba hasta 16 días en todo lo que duraba el proceso de purificación. Así que de alguna manera estos hombres tenían que esperar. Así que posiblemente, aunque la escritura aquí en este pasaje no lo muestra, estos hombres, para obtener nuevamente su libertad, digamos, de poder estar en comunidad, necesariamente tenían que ir. Así que posiblemente llegaron y comenzaron con el rito. Lo curioso es que un solo hombre, posiblemente a mitad del camino, se da cuenta que es completamente limpio y enseguida regresa. Estudiando la palabra a profundidad, mientras estuve estudiando, traté yo de encontrar la relación que existe en la misma escritura con respecto al Antiguo Testamento. Hemos de saber que el Antiguo Testamento es o era sombra de lo que había de venir. Es decir, lo que sucedía en el Antiguo Testamento apuntaba directamente a Cristo. Así que intenté descubrir la relación y al menos a este momento no descubrí ninguna relación que tuviera que ver con el número específico de 10 leprosos. No así, y aquí está lo sorprendente de la escritura, lo maravilloso de la palabra, no así el hecho de pensar que el leproso estaba buscando la manera de poder ser libre mediante un rito. Sin embargo, un hombre que no cumplió con aquella ley, sino que a mitad de camino regresa directamente con Cristo. Y creo que esto es lo que Cristo nos quiere enseñar hoy por medio de su palabra. No solamente el hecho que nosotros seamos agradecidos al momento de recibir un milagro de parte de Dios, sino es entender que precisamente Cristo es quien iba a sustituir todo rito y que no había necesidad de continuar con los ritos porque Él era la ley, porque Él era la respuesta, porque Él era la verdad, porque Él era la vida. Y tendremos que decir que mientras un rito se llevaba a cabo mediante un sacrificio de cordero, y aquí está la relación, mediante un sacrificio de cordero, Cristo es nuestro cordero que se sacrificó por nosotros. Cuando había que por medio de un rito tomar sangre para hacer una purificación, Cristo es quien derrama de su sangre para perdonar todos nuestros pecados. Cuando había que lavarlos con agua corriente, Jesús nos dice por medio de su palabra: yo soy el agua viva, el que te limpia, el que te santifica, el que te vivifica. Yo soy, dijo Jesús. Y por último, en cuanto al ritual, ellos necesitaban el aceite, pero qué mejor aceite que el aceite de la unción del Espíritu Santo, que hoy tenemos en nuestras manos. Es decir, es eso lo que aquel hombre entendió, descubrió, o que en ese momento le fueron abiertos sus ojos. Ya no más ritos, porque he encontrado al hombre que tiene verdad. He encontrado al hombre que tiene la suficiencia no solo para sanarme, sino también la suficiencia para salvarme. Y que no necesitamos absolutamente nada más de ritos, sino a Cristo Jesús. Muchas veces nos enfocamos muchos en las formas,
pero más que las formas hay que pensar que quien tiene poder es Cristo Jesús. Déjeme le comento lo siguiente, prácticamente estoy terminando, porque me he encontrado con situaciones que necesariamente tenemos que analizar, y en el transcurso de la vida del cristiano vamos adoptando formas, vamos adoptando algunas cosas dentro de las actividades de la iglesia. Y me encontré, por ejemplo, en una de las redes sociales una actividad, más adelante voy a cambiar la palabra, una actividad dentro de la iglesia en donde llaman a toda la congregación a tomar las deudas que ellos tenían. Entonces llevaban tal vez estados de cuenta. Mi esposa ya me está viendo con feos ojos. No voy a decir nada malo, o sea, para que no descubra nadie. No es de aquí de México, es de otro lado, pero incluso aquí en México, hermanos, tengo que decirlo, porque este tipo de actividades no son bíblicas. Entonces la gente llevaba las deudas, las cuentas de sus deudas, y entonces las depositaba en un tambor y les prendía fuego, para que por medio de esto entonces ellos entendieran que de alguna manera el Señor iba a obrar, iba a liquidar las deudas que ellos tenían. Es decir, el fuego iba a extinguir la deuda. Y entonces ahora voy a cambiar la palabra. ¿No serán más que actividades, ritos? No lo digo de mala manera, hermano, porque tal vez en algún momento nosotros con corrientes a lo mejor participamos de este tipo de actividades. No específicamente que en relación a las deudas, pero tal vez en otras cosas. Y es un asunto tan sencillo de reconocer y de corregir. Punto. Entonces, insisto, ¿no será más un asunto de rito? Y habrá muchas cosas que tenemos que considerar. Si nosotros entendemos la escritura, nosotros utilizamos algunos simbolismos, sí. Por ejemplo, el aceite. La escritura dice que cuando los discípulos fueron enviados de dos en dos, comenzaron a liberar muchos demonios, comenzaron a orar, a ungir con aceite, y muchos eran sanados. Pero tendremos que tener en la conciencia que no se trata de un rito, sino de un simbolismo, en razón de que solamente el poder de Dios es suficiente. Solamente el nombre de Jesús es suficiente. Este hombre lo entendió perfectamente, no necesitaba más que Cristo. Y entonces, para regresar un poco a aquella frase con la que escuchamos al inicio de esto, en la que se refería al maestro, ¿quién verdaderamente se convirtió en un discípulo de su maestro? La verdad es que aquí ya no hay certeza de absolutamente nada. Posiblemente aquel samaritano encontró gracia, posiblemente aquel samaritano se acercó a Jesús y se convirtió en un discípulo. No tenemos referencia, pero posiblemente pudo hacerlo de esta manera. Vamos a concluir con lo siguiente. De la misma manera en que este hombre obtuvo la salvación por medio de Cristo, tendremos que decir que sí, la fe y la gratitud son importantes. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? No importa lo que haya pasado, sí importa.
Cuando digo no importa lo que haya pasado, estoy que termino y no termino porque el Señor habla, el Señor sigue hablando. Este miércoles pasado les comentaba a los hermanos un ejemplo de una situación totalmente dura para una mujer en el que solamente tenía a su hija y nada más. El asunto es que ella enfatizaba sobre el hecho de decir que ella era su todo. Y pensemos bien en el asunto de quién es nuestro todo. ¿Me estoy explicando? Esta chica falleció cerca de los 35 años de edad, cerca de los 35, 38, no sé. Viene una pesadumbre para la madre terrible. Es algo que no puedo entender ni voy a entender jamás. Lo que sí no quisiera estar en esa posición en la que los padres entierran a sus hijos, porque más bien esperamos que nosotros seamos enterrados por nuestros hijos, ¿no es así? En algún momento en el momento que el Señor lo diga. Sin embargo, bueno, de alguna manera puedo sentir, ¿no?, la esencia de lo que vivió mi abuela, por ejemplo, al morir su hijo, aislada completamente, encerrada durante un año a las viejas costumbres. De la misma manera, esta mujer, con mucho dolor en su corazón, le hace un reclamo directo a Dios. ¿Por qué te la llevaste? Entonces esto me hace meditar a que ¿no será que llegamos a un cierto grado de idolatría sobre ciertas cosas para pensar que ponemos algo en primer lugar antes que a Dios? Y el pensar que eso es nuestro todo, sin pensar que Cristo debe ser nuestro todo. Y que de alguna manera el Señor haya obrado diciendo, bien, si ella es tu todo, voy a quitar ese todo para que entiendas que yo debo ser tu todo. No sé cuándo llegaremos a comprenderlo de esta manera. Y es un ejemplo que viene a mi mente, no es tal vez porque así sea, pero creo que de alguna manera puedo interpretarlo de esta manera. Y que de alguna manera nosotros podamos entender que amamos a Dios a pesar de todo. ¿Sí o no? A pesar de todo, amamos a Dios. ¿Por qué murió mi hermana? ¿Por qué murió mi hermano? ¿Por qué murió mi padre? ¿Por qué murió mi amigo a quien amaba? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Tendremos nosotros el derecho de hacer un reclamo a Dios? Es aquí donde chocamos con nuestra humanidad. Pero es aquí donde debemos entender, Señor, tú eres soberano y tú eres mi todo. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Hermano, lo cantamos, pero lo cantamos de labios, porque cuando llega la prueba, no la aguantamos. Pero es aquí donde debemos realmente comprender, Señor, si te tengo a ti, tú me eres más que suficiente. Esa gratitud y esa fe delante de Dios son importantes para nuestra salvación. Y mientras en este caso la lepra representa el pecado, debemos estar conscientes que Cristo limpia,
purifica, sana, restaura y salva. Y Él es suficiente para nosotros. Jesús es suficiente para nosotros. Dos llamados esta mañana. Tal vez usted ha estado en una situación complicada, una situación de angustia probablemente, una situación en la que la mortificación ha llegado, ha superado, ha rebasado tal vez su vida. Quiero decirle esta mañana que en Jesús tenemos descanso, y este es el mejor lugar para encontrar descanso, su presencia. Así que en este asunto vamos a hacer una oración general, y enseguida la indicación es muy sencilla. En el momento que les diga van a pasar los enfermos, vamos a ungir con aceite y vamos a creer en el milagro. Amén. Póngase de pie, por favor.